Bueno, aun cuando parte de los asistentes estaban ya escuchándonos hace un rato, les doy oficialmente la bienvenida a todos a este seminario que hemos titulado Problemas actuales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, perspectivas comparadas, y que tiene por objetivo abrir un debate que se enfoque principalmente en cómo los diversos ordenamientos jurídicos que hemos escogido para ser parte de estos distintos paneles de discusión se han influido mutuamente en las regulaciones a la hora de incorporar leyes sobre responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas por comisión de delito, y sobre todo contribuir reflexivamente en el debate actual sobre las principales cuestiones que se están discutiendo en Sudamérica, siempre en una perspectiva de reforma. Para ordenar entonces esta discusión, hemos dividido este seminario en dos paneles. El primero, que tiene por objetivo hablar sobre la experiencia europea como base para la regulación latinoamericana, donde nos acompaña la profesora Ana Valenzano desde Italia y el profesor Manuel Gómez Tomillo desde España, y donde también vamos a incluir mi ponencia, y un segundo panel destinado a tratar los problemas actuales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Latinoamérica, donde nos va a acompañar Osvaldo, que tal como yo tiene esta doble militancia de organizador y ponente. Nos acompaña también el profesor Sánchez Málaga desde Perú y el profesor Nicolás Ramírez desde la Universidad de Buenos Aires. Antes de darle la palabra a la primera moderadora, a Lucía Álvarez, yo quiero especialmente agradecer a la Universidad de Viña del Mar y al Centro de Derecho Penal de la Universidad de Talca por permitirnos este espacio de discusión y por permitirnos organizar este espacio de discusión, y sobre todo a cada uno de los ponentes que han aceptado nuestra invitación a formar parte de esta discusión, pero sin ganas de ofender a nadie. En términos más personales, quiero agradecer especialmente a Ana Valenzano su presencia y al profesor Gómez Tomillo, quienes son para mí no solo importantes referentes, y no solamente tengo el honor de compartir con ellos este panel, sino que además han jugado un rol muy importante en el doctorado que yo terminé hace pocos meses antes de volver a Chile. La profesora Ana, con quien compartí trabajo durante los últimos casi 4 años en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y el profesor Gómez Tomillo, que muy generosamente me recibió en Valladolid hace un par de años para realizar una corta pero muy fructífera pasantía doctoral. Así que con esto termino mis agradecimientos y les presento a Lucía Álvarez, quien va a moderar el primero de estos paneles, quien es asociada senior del área de compliance del estudio Ferrada Neme, y quien también muy gentilmente aceptó la invitación a formar parte de este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Diva. Hola a todas y todos. Como bien señaló Diva recién, vamos a partir entonces con el primer panel para hablar sobre la experiencia europea como base para la regulación latinoamericana. En este panel nos acompaña Ana Valenzano. Ella es doctora en Derecho Penal de la Universidad de Parma y académica e investigadora de la Universidad de Messina en Sicilia. También ha participado en diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales y es autora de importantes obras en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas y derecho penal económico en general. Nos acompaña también Manuel Gómez Tomillo. Él es doctor en Derecho de la Universidad de Valladolid, catedrático de la misma universidad, es además letrado del Tribunal Constitucional de España y es autor de múltiples monografías jurídicas y artículos en revistas especializadas en materia de derecho penal económico y derecho administrativo sancionado. Actualmente, además, es director del Diploma de Derecho Administrativo Sancionador de la Universidad de Valladolid para Latinoamérica. Y conforma también este panel Diva, que acaba de hacer las presentaciones iniciales. Diva Serra Cruz es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Además, es doctora en Derecho Penal de la Universidad de Roma La Sapienza y actualmente también es académica de la Universidad de Viña del Mar. Y se ha especializado en Derecho Penal Económico, siendo además autora de diversos trabajos sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, en este primer panel vamos a contar con la exposición de cada uno de nuestros ponentes. Les pedimos que en lo posible puedan ajustarse al tiempo de 15 minutos por exposición para que después dejemos un espacio de aproximadamente unos 10 minutos para preguntas y respuestas. Para nuestros espectadores,
Abajo, cuando tengan preguntas, en la barra del seminario de la plataforma Zoom, van a encontrar un icono de preguntas y respuestas, entonces sus preguntas las pueden escribir por ahí y yo después se las hago a los ponentes cuando termine cada una, cuando terminen todas las intervenciones. Así que, sin más, le doy la palabra a, no sé quién quiere partir. De nuestros tres ponentes. Ana debería partir. Vale, aquí estoy. Adelante, Ana. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo a todos los organizadores de la Universidad de Talca y de la Universidad de Viña del Mar por haberme invitado a este convenio en la forma actual del webinar. Y en particular quiero agradecer a Francesca Diva Serra Cruz. Para mí es un honor participar a este importante convenio, a esta importante actividad académica con profesores de altísimo nivel científico. Muchas gracias a todos. Vamos ahora a hablar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sistema italiano como base, como referente para la regulación latinoamericana. Entre los diferentes países de la Unión Europea, Italia ha introducido una regulación de la responsabilidad de las personas jurídicas por la comisión de delito que está muy avanzada, hasta el punto de servir como inspiración de otras leyes europeas y no europeas, también sudamericanas, y que ha sido considerada por parte de la doctrina como un ejemplo a seguir. Se trata de un modelo que basa la imputación de la responsabilidad en el defecto de organización, por las razones que a continuación señalaré. El decreto legislativo número 231 del 2001 introdujo una responsabilidad formalmente administrativa de las entidades colectivas que encuentra su premisa en la comisión de un delito por una persona relacionada con la persona jurídica, en el interés o en beneficio de la misma persona jurídica. La responsabilidad de la entidad se suma sin sustituirla a la del individuo autor del delito, de acuerdo con un principio de autonomía de las dos esferas de responsabilidad. Se trata, en otras palabras, de una responsabilidad acumulativa de la entidad y no alternativa a la de la persona física. Las responsabilidades del individuo y de la entidad colectiva se establecen en el marco del mismo juicio penal, garantizando a la persona jurídica todos los derechos procesales de que se disponen para el caso de las personas físicas. En la doctrina italiana se han desarrollado un amplio debate sobre la naturaleza de la responsabilidad de las entidades colectivas por delitos. Formalmente, el legislador italiano la denominó responsabilidad administrativa. Si bien es de la doctrina mayoritaria la que la concibe como una forma de responsabilidad penal o por lo menos parapenal, cuya disciplina parecería articular un subsistema autónomo dentro del sistema penal. La naturaleza penal o parapenal de la responsabilidad se puede derivar, en primer lugar, de la estrecha relación entre el delito y la imputación de la responsabilidad a la entidad colectiva. En segundo lugar, se puede derivar del contenido, del grado de severidad de las sanciones, que son sumamente restrictivas para la entidad responsable. Y en tercer lugar, se puede derivar de las normas procesales aplicables para la determinación de la responsabilidad de la entidad colectiva, que, como ya he dicho, se establece en el marco del proceso penal ante un juez penal. Concluyendo con rapidez sobre este tema, en mi opinión, la cuestión fundamental
para admitir la responsabilidad penal o por lo menos parapenal de las entidades colectivas es que desde el punto de vista de las garantías sustantivas y procesales, los principios constitucionales establecidos para el individuo acusado de un delito en cualquier caso deben ser garantizados aún para la empresa acusada de una infracción por un hecho delictivo. En cuanto a la imputación de la responsabilidad, es sabido que nuestro sistema penal italiano se ha estructurado tradicionalmente sobre el principio de responsabilidad penal exclusivamente de las personas físicas. En relación al mismo principio, se construyeron dos criterios fundamentales de imputación de la responsabilidad, uno de tipo causal y otro psicológico, dolo o culpa. Ahora bien, si se hace una interpretación estricta, el elemento subjetivo del delito no podría imputar a la persona jurídica, porque esta no podría expresar una voluntad en el sentido común de la voluntad propia de la persona física. Para superar estos problemas, el legislador italiano ha tratado de garantizar los principios de personalidad, de la responsabilidad penal y de culpabilidad que están garantizados por el artículo 27 de la Constitución italiana a través de la elaboración de un nuevo sistema de criterios de imputación establecidos en el mismo decreto legislativo número 231 del 2001 y que establecen un estrecho vínculo entre el delito y la entidad colectiva para demostrar la pertenencia del delito a la persona jurídica. Nuestro legislador italiano ha estructurado un sistema de imputación del hecho delictivo a la entidad colectiva sobre la base del ejercicio del poder general inapropiado de la organización que se refleja en un defecto de organización o en una política de empresa que respectivamente permite o incluso favorece para la comisión de delitos. En esencia, la responsabilidad se atribuye a la entidad colectiva cuando existe una estrecha conexión entre el delito cometido y el defecto de organización de la persona jurídica, sin la cual no se puede atribuir algún reproche a la misma entidad colectiva. En otras palabras, el legislador ha ideado un complejo mecanismo para la atribución de la responsabilidad a las entidades colectivas por un hecho delictivo, esencialmente haciendo eco de la lógica que subyace a la atribución por la omisión de impedir delitos, estableciendo 5 niveles de pertenencia del hecho delictivo a la persona jurídica. Con rapidez, con referencia a los 5 niveles de pertenencia o de imputación, el delito se puede imputar a la entidad colectiva si en primer lugar es diseñado genéticamente para lograr el interés de la propia entidad, que es la beneficiaria del delito. Esto lo podemos clasificar como el criterio de la pertenencia por destinación. Y en segundo lugar, si es cometido por un sujeto en posición superior en la entidad colectiva o si éste facilita la comisión por un sujeto en posición subordinada al incumplir el deber de supervisión o dirección sobre el mismo subordinado. Esto lo podemos clasificar como el criterio de la pertinencia por la posición jerárquica del sujeto activo. En tercer lugar, si el delito es causado en concreto por un defecto de organización, y esto lo podemos clasificar como el criterio de la pertenencia por la derivación del hecho de un defecto de organización. En cuarto lugar, si el delito es posible gracias a la falta de un modelo de organización normalmente adecuado para la prevención de delitos de la misma naturaleza respecto del que se ha cometido, y esto lo podemos clasificar como el criterio de la
pertenencia por la llamada culpa de organización. Y quinto y último criterio, si el delito es cometido por una elusión no fraudulenta del modelo organizativo por parte del autor del delito en posición superior. Y esto lo podemos clasificar como el criterio de la pertenencia por la elusión no fraudulenta del modelo organizativo. Vamos ahora aún con rapidez a profundizar los últimos tres criterios que podrían resumirse en la idea de que el delito debe ser el resultado de un defecto de organización. El decreto legislativo número 231 desde el 2001 ha seguido la experiencia estadounidense para consolidar mejor la imputación del hecho delictivo a la entidad, enfatizando la idea de la organización en general. Por lo tanto, el tercer criterio de imputación de la responsabilidad a la entidad colectiva consiste en una relación de causalidad entre el defecto de organización y el hecho delictivo, en el sentido de que el delito debe haber sido causado en concreto por una falta de organización, por una organización defectuosa o en cualquier caso por una política de empresa. En mi opinión, dada la compleja estructura de la infracción que se atribuye a la entidad colectiva, el defecto de organización puede ser considerado como la conducta imputable a la misma entidad, mientras que el delito cometido puede considerarse como el resultado de la misma infracción, resultado que según los principios generales del derecho penal debe ser causado concretamente por la conducta a través del nexo causal. El legislador italiano, con carácter innovador, exonera a la persona jurídica de responsabilidad cuando el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma especie, de la misma naturaleza, del que se ha cometido, en particular según una evaluación que debe realizarse ex ante con respecto al momento de la comisión del delito, porque de lo contrario ningún modelo de organización podría ser adecuado para prevenir. En otras palabras, la responsabilidad de la entidad se puede excluir si se demuestra que la misma persona jurídica ha adoptado y ejecutado un modelo organizativo adecuado para prevenir delitos de la misma naturaleza antes de la comisión del delito. Esto significa que la existencia de un nexo causal entre la falta de organización y el delito cometido por la persona física no es por sí sola suficiente para la atribución del hecho delictivo a la entidad colectiva, sino que se requiere un nivel adicional en sede de atribución, que es el cuarto nivel de imputación. En otras palabras, la entidad no puede ser responsable por el hecho delictivo cometido si el modelo organizativo adoptado y ejecutado es idóneo para prevenir delitos de la misma especie en el curso normal de los acontecimientos. La mayoría de la doctrina italiana relaciona este cuarto nivel adicional de la atribución a la llamada culpa de organización, que debería corresponderle al nivel subjetivo de la atribución, a pesar de todas las precauciones que ya hemos explicado, porque se trata de personas jurídicas que no pueden tener un elemento subjetivo de delito idéntico al de las personas físicas. Por fin, el quinto y último criterio de atribución de la responsabilidad a la entidad colectiva se establece en el artículo 6 del decreto legislativo 231 del 2001 únicamente para el caso en que el delito haya sido cometido por una persona en una posición superior en la persona jurídica. Dicho precepto se refiere a la elusión no fraudulenta
del modelo organizativo por parte del autor del delito como elemento de conexión necesario entre el delito y la misma entidad colectiva. En otras palabras, en este caso, la persona jurídica puede ser responsable solo si el delito ha sido cometido a través de una alusión no fraudulenta del modelo organizativo por parte del sujeto en posición superior. A contrario, el decreto establece que cuando la organización está adecuadamente organizada, esta puede quedar exenta de responsabilidad si prueba que el delito fue cometido por el sujeto en posición superior a través de una alusión fraudulenta de las reglas de conducta establecidas en el modelo de organización. Esta exclusión de responsabilidad... Ana, disculpa, queda un minuto, solo te quería recordar que queda un minuto para que lleguemos a los... Sí, casi acabado, con la conclusión. Estoy diciendo que la persona jurídica puede quedar exenta de responsabilidad si prueba que el delito fue cometido por el sujeto en posición superior a través de una alusión fraudulenta de las reglas de conducta establecidas en el modelo de organización. Esta causa de exclusión de responsabilidad se fundamenta en el hecho de que el fraude del sujeto en posición superior no se puede atribuir automáticamente a una entidad correctamente organizada, porque de lo contrario se violaría el principio de personalidad de la responsabilidad penal. Los 15 minutos que me asignaron ya han transcurrido, por lo que terminaré aquí. Y en todo caso, podré decir algo más en una segunda ronda de intervenciones, también después de cualquier pregunta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana. Le damos el pase ahora a Manuel Gómez Tomillo. Pues muy buenas tardes, noches. Muchas gracias a las universidades de Talca y de Viña del Mar por la invitación y singularmente a los profesores Viva Serra, ¿no?, y Osvaldo Artaza, con los que me complace compartir esta mesa, y con la profesora Ana, con la que Valensano, con la que coincidí, gracias a Diva precisamente, ¿no? No, fue al revés, con la que coincidimos en Roma, ¿no? Hace ya unos años. En muy poco tiempo, en 15 minutos, es casi imposible hacer una exposición completa de todos los problemas que se presentan en relación con la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en general o en el sistema español en particular. Voy a intentar ser telegráfico, intentando ajustarme al tiempo que me han asignado, ¿no? De la misma manera que la profesora Valensano. En primer lugar, diré, mira, el sistema español se introduce en el año 2010, contamos con responsabilidad penal de las personas jurídicas del año 2010, se reformó intensamente el año 2015, si bien ya contábamos con anterioridad desde el año 2003 con de alguna forma de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en la medida en la que la persona jurídica respondía ya solidariamente por delitos cometidos en el seno de la empresa por sus administradores de hecho derecho. Y además en el sistema español, como en todos los sistemas, aquí siempre se ha podido imputar infracciones administrativas a las personas jurídicas. Y si aceptamos que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal tienen idéntica naturaleza jurídica, al final debemos concluir que esa responsabilidad es muy previa, ¿no? Aunque no existiese antes del año 2010, en el caso español, una responsabilidad penal en el sentido estricto. Desde entonces los pronunciamientos que ha habido han sido múltiples. En el Tribunal Supremo Español nos encontramos con una treintena de pronunciamientos, no son demasiados, sí que ha habido más en la jurisprudencia menor, pero la experiencia muestra que los sistemas tienden a ser expansivos, ¿no? Poco a poco se va implementando el sistema y seguramente acabaremos encontrándonos con una buena dosis de sentencias en la materia. Esa regulación son los artículos 31 bis a 31 quinquies del Código Penal en esencia. Yo voy a intentar hacer una referencia a varios problemas, demasiado ambiciosos seguramente, a los sujetos del delito, en segundo lugar a los delitos concernidos, en tercer lugar a los criterios de imputación de delitos
a las personas jurídicas, en cuarto lugar a la cuestión de la culpabilidad y en quinto lugar muy brevemente algunos problemas procesales. Quizás sea demasiado ambicioso, voy a ver si de forma esquemática consigo hablar de todas estas cuestiones que nos pueden llevar evidentemente horas. En primer lugar, en cuanto a los sujetos, porque hablamos siempre de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero sin embargo no es común en los sistemas encontrarnos con una definición jurídico-penal de qué debe entenderse por persona jurídica, por lo cual habitualmente se entiende que el concepto de persona jurídica es el característico del derecho privado, del derecho civil en particular. Eso ocurre con el derecho español, no hay una definición jurídico-penal en la ley de qué debe entenderse por persona jurídica y se da por supuesto que el concepto que se asume es el de persona jurídica característico del derecho privado. Y eso genera problemas, entiendo que no solo en España, genera problemas en todos los lugares, ¿no? En la medida en que existen determinadas entidades que son capaces de afectar a los bienes jurídicos, pero que sin embargo no están dotados de personalidad jurídica conforme a las disposiciones del derecho privado. Eso ocurre, por ejemplo, por citar algún caso, lo que nosotros denominamos en las uniones temporales de empresas, que es el caso seguramente más significativo, pero hay muchos más, ¿no? Creo que en Latinoamérica es muy frecuente la expresión consorcio, ¿no? Y no es una excepción menor, no es un problema menor, si se tiene en cuenta que las uniones temporales de empresa, los consorcios, habitualmente ejecutan hasta el 60% de la obra pública, con lo cual es muy fácil, por ejemplo, que a través de los fondos de esas uniones temporales de empresas se lleve a cabo el delito de cohecho, que es uno de los delitos habitualmente imputables a las entidades. Si alguien me preguntara cuál es tu solución, la mía sería diseñar un concepto de persona jurídica autónomo, independiente del característico de las personas, del propio del característico del derecho privado, pero no puedo entrar en los detalles. Segundo lugar, ¿qué delitos son imputables a las personas jurídicas? Pues diría el sistema español, como prácticamente todos los sistemas, quizá con excepción del holandés, ¿no? Es un sistema de numerus clausus, lo que pasa que es un sistema de numerus clausus muy amplio, hasta 24 grupos de delitos son imputables a las personas jurídicas, no merece la pena citarlos todos en estos momentos, pero por ejemplo la estafa es un delito característico de los imputables a las personas jurídicas, los delitos contra el medio ambiente, los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, por supuesto, el blanqueo de capitales, el cohecho, la financiación del terrorismo, que son los delitos clásicos en la materia, los delitos fiscales, por ejemplo, son de los delitos tradicionales que en España pueden ser imputados a las personas jurídicas y desde luego me parece bien. ¿Qué problema hay? Pues hombre, nuevamente, y esto desde luego en nuestros sistemas, en los aquí representados, no es común, no se puede imputar a las personas jurídicas, por ejemplo, delitos contra la vida y la salud de las personas, dolosos o culposos, y seguramente, al menos desde el punto de vista que yo vengo defendiendo tradicionalmente, seguramente sean los delitos que necesitan más del efecto preventivo, que normalmente se asocia precisamente al reconocimiento de esta responsabilidad a las entidades colectivas. En tercer lugar, los criterios de imputación. Hace referencia muy brevemente a los criterios de imputación, esto es, cuándo se puede imputar un delito a una persona jurídica. Y aquí obviamente nos entramos en un ámbito pues, que es un avispero, ¿no? de discusiones doctrinales y jurisprudenciales, ¿no? Por lo cual es una discusión abierta, hay prácticamente tantas soluciones como autores o resoluciones en la materia. De aquí lo que puedo hacer es, por una parte, sintetizarlo muy brevemente con mi propio punto de vista y luego hacer una referencia a qué exige el Tribunal Supremo Español, en torno al cual, en torno a la cual ha girado posteriormente el debate en España. Desde mi punto de vista, claramente, para poder imputar un delito a una persona jurídica, se requieren dos requisitos. Lo que en Alemania se denominaba en primer lugar un hecho de conexión y en segundo lugar que ese hecho de conexión se lleve a cabo en nombre, por cuenta y en beneficio directo o indirecto de la entidad, de la organización, de la persona jurídica, que es uno de los requisitos positivos del artículo 31 bis del Código Penal. ¿Por qué exigimos un hecho de conexión? Un hecho de conexión en la terminología alemana, en definitiva, no es más que una acción o una omisión desplegada por una persona que se encuentra vinculada de alguna manera a la entidad, a la persona jurídica, lo que inmediatamente genera la discusión de quién puede comprometer, quién puede determinar la responsabilidad de la entidad, de la organización, de la persona jurídica. En el sistema español la respuesta es cualquiera,
cualquier persona vinculada con la entidad, cualquier persona vinculada con la persona jurídica, desde el presidente del Consejo de Administración hasta el último de los trabajadores, puede desencadenar, puede determinar esa responsabilidad. Cuestión que, por cierto, a mí me merece una respuesta, una valoración positiva. En definitiva, de alguna manera, en este punto, con todos los matices que se quiera, en este punto se sigue el modelo de responde superior característico de las construcciones civilistas norteamericanas. Hay una cuestión interior, ¿no? Hay que distinguir, como por cierto también efectuaba la profesora Valenzano, las hipótesis en las que el sujeto que compromete, que actúa para la persona jurídica, es una persona que ostenta facultades de dirección, o por el contrario es un trabajador subordinado, un personal subordinado sin capacidad de decisión. Porque en este último caso, si es un trabajador el que ha llevado a cabo la conducta, ha abierto la compuerta que aloja los residuos industriales, determinando, por ejemplo, un vertido contaminante, pues si se trata de un trabajador sin poder de decisión en el seno empresarial, pues en ese caso se exige un ulterior requisito, cuál es la vulneración de los deberes de control, supervisión y vigilancia por parte de los directivos de la empresa. El Tribunal Supremo Español, y ahí ha venido todo el debate, exige algo más para poder imputar un delito a una persona jurídica. Su posición me parece absolutamente inasumible. El Tribunal Supremo Español requiere además que se acredite que una cultura de incumplimiento por parte de la empresa o una falta de cultura de cumplimiento, asumiendo con ello un criterio característico de la doctrina anglosajona, yo creo que seguramente procedente ni más ni menos que el Código Penal australiano, pero me podría equivocar en este punto, y que desde mi perspectiva es absolutamente inasumible, entre otras cosas por lo evanescente que resulta, ¿no? Es eso de la falta de cultura de cumplimiento. Al final se abre una inseguridad jurídica absolutamente patente. Cuarto nivel de problemas que se presentan a nivel de culpabilidad. Estamos hablando de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Luego, si hablamos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, debemos entender que permanece la existencia de un delito, entendido como, en síntesis, como una acción u omisión típica, antijurídica y culpable. Luego también tiene que concurrir culpabilidad para que podamos estar en presencia de esa construcción, de ese delito entendido en esos términos. Y si no, no estaríamos hablando de responsabilidad penal de las personas jurídicas, estaríamos hablando de una cuestión absolutamente distinta. ¿Qué se debe entender por culpabilidad? ¿Qué se debe de entender por culpabilidad de empresa? ¿Qué debe entenderse por culpabilidad de la persona jurídica? Y nuevamente estamos en un buen avispero, ¿no? Aquí las discusiones pues, son absolutamente inabordables. Una vez más, yo podría exponer mi punto de vista, ¿no? Pero que no porque sea mío, sino porque es una avanza, ¿no? La organización, una deficiente organización, o que más bien intuyo que en Italia, como has puesto anteriormente, como aquí hay muchos autores, el déficit de organización es más un problema de tipicidad, un problema de imputación objetiva que un problema de imputación subjetiva, un problema de culpabilidad. Frente a la construcción de Tiedemann, entiendo que ese déficit de organización, por el contrario, debe admitir prueba en contrario, debe admitir la posibilidad de acreditar que hubo una diligencia o causa de exclusión de la culpabilidad. ¿Y cuándo se excluiría la culpabilidad de empresa por inexistencia de un déficit de organización? Entiendo que lo razonable es entender que no hay culpabilidad de empresa en las hipótesis en las que concurre un programa de cumplimiento, un compliance program idóneo ex ante para la prevención de ilícitos administrativos y penales en el ámbito de la persona jurídica, entendiendo que el derecho positivo penal español acepta la existencia de este programa de cumplimiento idóneo como causa de exclusión de la culpabilidad, como causa de exclusión de la responsabilidad, pero también como circunstancia atenuante de la responsabilidad. Ello lleva a una cuestión central en el debate. La cuestión central es a quién concierne acreditar la idoneidad de dicho programa. ¿A quién tiene que acreditar en el proceso que un programa era idóneo para excluir ex ante, para prevenir la comisión de delitos? Y nuevamente nos encontramos ante esencialmente dos grandes bloques de posiciones, ¿no? Que están muy condicionadas por la cuestión teórica, por la cuestión dogmática, por
qué lugar ocupa precisamente esos programas de construcción, de cumplimiento en el edificio, en la construcción, en la teoría jurídica del delito. Desde mi punto de vista, luego os pondré el que viene siendo el punto de vista dominante del Tribunal Supremo y de gran parte de la dogmática jurídico-penal española. Desde mi punto de vista, como cualquier causa de exclusión de la culpabilidad, los elementos excluyentes o atenuantes de la responsabilidad deben ser acreditados por quien lo alega y, por consiguiente, si una persona jurídica quiere eximirse o quiere atenuar su responsabilidad esgrimiendo un programa de cumplimiento idóneo, esgrimiendo que tenía implementado un programa de cumplimiento idóneo para la prevención de ilícitos penales o administrativos, desde mi punto de vista, pues debe acreditarlo la empresa, debe acreditarlo la persona jurídica. Estamos ante una presunción juris tantum de defecto de organización, estaríamos ante una presunción juris tantum de inidoneidad del programa de cumplimiento. Una vez que se lleva a cabo el hecho de conexión, esto es un vertido contaminante, una construcción en un lugar en el que está prohibido, una estafa, un cohecho, etcétera, etcétera, un delito fiscal, imputable a la persona jurídica, debe presumirse que ese programa de cumplimiento no fue idóneo, no funcionó, no funciona, y si la empresa quiere eximirse de responsabilidad tiene que acreditarlo, Recae la carga de la prueba de la idoneidad del programa sobre quien lo alega, recae la carga de la prueba de la idoneidad del programa sobre la persona jurídica. Este punto de vista que acabo de defender, sin embargo, no es el dominante, seguramente es muy defendido en lo que es la doctrina jurídico-penal española, pero no es el único punto de vista. El Tribunal Supremo Español, una sentencia muy conocida, la 154/2016, pues vino a sostener que corresponde acreditar la inidoneidad del programa de cumplimiento a la acusación. Es el Ministerio Fiscal, por ejemplo, el que tiene que acreditar que ese programa de cumplimiento era inidóneo. Esto es, tiene que acreditar la existencia de una cultura de incumplimiento o una falta de cultura de cumplimiento. A mí esta Manuel, perspectiva, sí. Queda un minuto. Sí. Me parece inasumible por múltiples cuestiones en las que no me da tiempo a detenerme, entre otras cosas porque quien tiene el programa de cumplimiento es la empresa, la que tiene la facilidad para acreditarlo es la empresa. Lo que no es razonable es que la acusación tenga que instar una entrada y registro en la empresa para obtener un programa de cumplimiento que en definitiva es un elemento de descargo. Y por último se plantean los problemas procesales. No contamos con una declaración del Tribunal Constitucional Español que acepte que las personas jurídicas tienen los mismos derechos procesales que las personas jurídicas: tutela judicial efectiva, presunción de inocencia, derecho a la defensa, derecho a no autoincriminarse. Esa declaración sí que se ha producido en el marco del derecho administrativo sancionador, sí que la asume la ley de enjuiciamiento criminal. Iba a apuntar un último problema, una última cuestión, 2 segundos nada más, no se me pasa de 30 segundos, no voy a pasar mucho más. En los últimos tiempos se ha planteado el problema de que los juzgados de instrucción, a la hora de investigar a las personas jurídicas, delitos imputables a las personas jurídicas, instan a la persona jurídica a que aporte a la causa el programa de cumplimiento, así como las denuncias internas habidas y la tramitación que se dio a esas denuncias internas. La Audiencia Nacional Española, aunque no es el más alto tribunal del país, lo es el Tribunal Supremo, ha llegado a la conclusión que instar a la entrega de un programa de cumplimiento, instar a la entrega de las denuncias, instar a la entrega del cauce que se dio a las denuncias internas es incompatible con el derecho a no autoincriminarse. Perspectiva que no me parece acertada, aunque sí la solución. No creo que proceda que los tribunales exijan a las entidades, a las organizaciones, a personas jurídicas la entrega de sus programas de cumplimiento. No creo que esté en lo que es la esencia del procedimiento penal contra estas. Paro en este punto. Esto es un esquema muy sintético de los problemas que se presentan, pero que me ha parecido el oportuno efectuar en este evento, y agradezco en todo caso, concluyo reiterando mi agradecimiento a la invitación por estar en este marco, en este evento, en este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu exposición. Diva, ¿concluimos contigo?
Ya, voy a tratar de estar a la altura de los ponentes que me han precedido y cómo mi presentación se enmarca en este panel que es sobre la experiencia europea y cómo esta ha funcionado o ha operado como base para la regulación latinoamericana. La idea que tengo es relevar algunas cuestiones sobre las legislaciones tanto chilena como peruana y argentina, en relación a las cuales evidentemente ha habido inspiración en los modelos europeos ya tratados, es decir, en el italiano y en el español, y probablemente más en el italiano, y que a su vez presentan algunos problemas desde el punto de vista interpretativo que nos permiten levantar algunos puntos de necesaria discusión, aun cuando voy a intentar hacerlo de forma general y breve, porque en el siguiente panel tenemos ponentes que se van a referir en mucho más profundidad sobre cada una de estas legislaciones. Así, la primera cuestión que creo que es importante establecer es que de estos tres ordenamientos jurídicos, Chile fue el primero en incorporar un modelo de responsabilidad de las personas jurídicas en el año 2009 a través de la ley 20.393, y lo hizo indicando que se trataba de una responsabilidad estrictamente penal para las personas jurídicas y evidentemente por un catálogo de delitos que en un inicio aparecía como bastante limitado. Adelantándose además al legislador español, que lo hizo recién en el año 2010, como nos acaba de explicar Manuel, y luego le siguió el legislador peruano en el año 2016 a través de la ley 30.424, que siguiendo a Italia estableció una responsabilidad al menos formalmente administrativa de las personas jurídicas, abriendo la puerta a la misma discusión que se ha dado en Italia acerca de la verdadera naturaleza de esta responsabilidad, y permitiéndonos probablemente concluir también en relación al ordenamiento jurídico peruano que por el carácter de las sanciones y por el procedimiento en el cual se verifica esta responsabilidad, sí podría tratarse de una responsabilidad al menos asimilable a la responsabilidad penal y no estrictamente administrativa. Esta ley se reformó prematuramente, antes siquiera de su entrada en vigencia, el año 2017, con el decreto 1352, y modificó, entre otras cosas, la propia entrada en vigencia de la ley, ampliando y expandiendo el ámbito de aplicación. Finalmente, estos tres ordenamientos jurídicos, el argentino es el último en regular y sigue en la regulación el camino que ha tomado el legislador chileno y el legislador español, y ha utilizado una fórmula de responsabilidad abiertamente penal de las personas jurídicas. Estos tres ordenamientos jurídicos tienen en común que regulan excepcionalmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos cometidos por algunos exponentes en el ejercicio de actividades colectivas, siempre y cuando estos delitos se cometan en interés de la persona jurídica o para beneficio de la persona jurídica, y otorgan un rol fundamental, también como se ha hecho en Italia y como se ha hecho en España, al defecto de organización como un criterio de atribución de responsabilidad. Y con esto, estos tres legisladores toman distancia de otras legislaciones latinoamericanas que han regulado de alguna forma la responsabilidad de las personas jurídicas por la comisión de delitos, pero sin atribuir roles fundamentales al defecto de organización. Y tomando distancia, por supuesto, de manera radical del otro ordenamiento jurídico comparado que suele mirarse en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es el estadounidense, que a partir del año 1991 entrega en las guías federales un rol importante a la organización preventiva o a la organización a posteriori, pero nunca como un criterio de atribución de responsabilidad, sino solamente como un criterio de atenuación de la responsabilidad. Y de esta forma yo creo que en primer lugar lo que podemos indicar de Chile, de Perú y de Argentina es que se asimilan más bien al ordenamiento jurídico italiano y al español, porque tratan de alguna manera de respetar los principios de personalidad y de culpabilidad de la responsabilidad penal, incluso cuando se trata de imputar responsabilidad a sujetos colectivos. Lo que voy a tratar de hacer en mi presentación es analizar brevemente cómo ha sido reconocido este criterio de defecto de organización y junto a cuáles otros criterios de conexión ha sido reconocido en cada una de estas legislaciones, destacando cuáles son los aspectos que yo creo que el legislador latinoamericano mejoró en relación a la regulación europea y cuáles podrían ser también ciertas cuestiones de nuestras legislaciones que podrían ayudar a resolver otros problemas en el derecho comparado. En todas estas legislaciones, en la historia de la ley, nosotros podemos encontrar las referencias al defecto de organización o a la laguna organizativa como criterio de atribución de responsabilidad, y por lo tanto es importante luego que nosotros comprobemos si esta cuestión que se declaró como un principio a respetar en sede de discusión legislativa ha sido realmente incorporado en la ley como un criterio de atribución de responsabilidad. En Chile, para que nosotros imputemos responsabilidad a una persona jurídica, necesitamos que se cometa un delito de aquellos establecidos en este catálogo, que primero era muy pequeño, se ha ido ampliando sin pasar a ser como el catálogo español o el italiano, que hoy día contienen una serie gigantesca de delitos,
y este delito debe ser cometido en interés o para el provecho del sujeto colectivo por un sujeto en una posición relevante. Y esta posición puede ser una posición superior o una posición subordinada, y siempre la comisión del delito debe ser consecuencia del incumplimiento por parte de la persona jurídica de los deberes de dirección y supervisión. Y en esta materia, nosotros, si bien encontramos una similitud con el ordenamiento jurídico italiano, encontramos también una primera diferencia relevante. Y es que el ordenamiento jurídico chileno, a diferencia de aquel, no establece una diferencia desde el punto de vista de la atribución cuando el delito lo comete un sujeto en una posición superior o cuando el delito lo comete un sujeto en una posición subordinada, estableciendo un sistema de atribución de responsabilidad idéntico para ambas hipótesis. Y esta hipótesis, que es el y este requisito es el incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión, pero que tampoco aparece como un criterio autónomo en relación a otras cuestiones, y por lo tanto es fundamental que exista una relación causal entre este incumplimiento y entre la comisión del delito. Es decir, si se verifica el incumplimiento y se verifica el delito, pero este no está causalmente conectado con el incumplimiento de estos deberes, entonces no se podría perfeccionar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Otra cuestión que hace la legislación chilena distinta a otras legislaciones es que establece que este cumplimiento de los deberes recae en la persona jurídica como titular originaria de dichos deberes y no en los sujetos en posiciones superiores como hacen otras legislaciones. Nuestra legislación también establece de manera expresa que estos deberes se van a considerar cumplidos cuando la persona jurídica, con anterioridad a la comisión del delito, hubiese adoptado e implementado modelos de organización, administración y supervisión para prevenir delitos como aquel que se ha cometido. Es decir, no establece derechamente una obligación jurídica para la persona jurídica, pero establece lo que podríamos denominar una carga. Es decir, si la persona jurídica no hace aquello que la legislación le ha dicho que tiene que hacer y se verificara el cumplimiento de un delito de aquellos establecidos en el catálogo, entonces debería soportar una consecuencia negativa por la observancia de estas obligaciones. Además, esta no es la única forma de cumplir con estos deberes de supervisión y dirección, porque como yo les estoy diciendo, el legislador chileno no dijo que la obligación era adoptar un modelo, sino que dijo que la obligación era cumplir con estos deberes, pudiendo cumplir también estos deberes por equivalencia. Y esto parece que también lo ha entendido el Ministerio Público en Chile, y muchas de las acusaciones, no las acusaciones porque no han habido muchos juicios orales, pero en épocas tempranas del proceso, cuando ha intentado formular responsabilidad contra personas jurídicas, ha utilizado la fórmula de que la persona jurídica no ha establecido un modelo y tampoco una medida equivalente que pudiera dar cumplimiento a estos deberes. Finalmente, evidentemente, la cuestión más relevante es cuál es el rol de haber adoptado e implementado este modelo o una herramienta equivalente a este modelo en la legislación. La doctrina nacional es prácticamente unánime en indicar que aquí existiría un eximente de responsabilidad, pero no es igualmente unánime en explicarnos cuál sería la razón por la cual se configuraría este eximente. Existen autores que creen que aquí hay un problema de tipicidad, y estas distinciones las adelantaba Manuel, y existen otros autores que creen que esto es una cuestión de pura culpabilidad. En esto, yo sigo un sector de la doctrina italiano, del que forma parte la profesora Valenzano, con quien hemos escrito algunos trabajos al respecto, y que creemos que el defecto de organización tiene una doble relevancia. Es decir, operaría como un eximente que afecta la configuración no solamente desde el punto de vista objetivo de la responsabilidad, sino también desde el punto de vista subjetivo. Desde el punto de vista objetivo, porque en la medida que hay una laguna, es decir, en la medida que no hay organización preventiva, lo que hay es que existe una conexión objetiva entre el delito y la entidad, que desaparece en el caso en cual existan estas medidas preventivas adecuadas, eficaces y establecidas en el momento que la ley ha establecido. Y en segundo lugar, si es que no se puede dirigir este reproche objetivo, el hecho de haberse organizado impide también que se dirija contra la entidad un reproche desde el punto de vista subjetivo. Es decir, no comparto las opiniones que consideran que esto debe ser encajado o solamente desde el punto de vista del tipo o solamente desde el punto de vista de la culpabilidad. Eso en relación al ordenamiento jurídico chileno. La legislación argentina, también en la ley 20.401, establece algunos criterios de conexión o criterios que garantizan la pertenencia del hecho a la persona jurídica, indicando que ésta será responsable por los delitos que sean cometidos directa o indirectamente con su intervención en su nombre, interés o beneficio.
Y a diferencia de la legislación italiana, probablemente también de la chilena y de la española, no distingue entre sujetos superiores y subordinados y no explica en realidad cuál es el rol que debería cumplir el sujeto al interior de la persona jurídica para que se desate este proceso de atribución de responsabilidad, abriendo la puerta incluso a que pudiera la actuación de un tercero que carece de representación de la persona jurídica desencadenar este criterio, este proceso de atribución de responsabilidad. El criterio luego del defecto de organización más concreto se puede extraer del artículo 9 de la ley argentina, que tal como el sistema chileno establece una eximente de responsabilidad para la persona jurídica que implemente sistemas de control y supervisión adecuados en los términos que establecen los artículos 22 y 23 de su ley. Y estos sistemas preventivos en la ley argentina han sido denominados programas de integridad, que también aparece como una cuestión que se parece más bien a una carga que a una obligación, y que ha hecho también el legislador argentino de manera creativa respecto de otras legislaciones establecer una diferencia entre los elementos mandatorios, obligatorios o mínimos necesarios de este modelo, dentro de los cuales menciona 3, en relación a los ciertos elementos que serían facultativos. Pero no explica mayormente cuáles de estos elementos deberían estar presentes para que efectivamente se configure la eximente, cuestión que yo creo que probablemente va a generar uno de los grandes problemas en la interpretación de la ley en el ordenamiento jurídico argentino, y que ya el propio ordenamiento ha tratado de aclarar a través de un documento que se titula Lineamientos de Integridad para el cumplimiento de lo establecido en esta ley, donde dice que el puro hecho de incorporar estos 3 elementos obligatorios no es suficiente para considerar que este programa de integridad es un programa de integridad suficiente. Otra cuestión que yo creo que vale la pena destacar de la ley argentina es que se establece que se va a requerir que la violación de la regla cautelar exija un esfuerzo de parte del interviniente en la comisión del delito. Probablemente esto se asimila a lo que la legislación italiana, la profesora Ana nos explicaba, que es el requisito de la elusión fraudulenta, y que es completamente inédito, por ejemplo, respecto de la disciplina chilena, que omitió cualquier referencia al requisito de la elusión fraudulenta de la regla cautelar o alguno que se le asimile. ¿Cuál podría ser el rol de esta elusión fraudulenta que el legislador argentino recoge en términos aparentemente menos exigentes? Sería probar la divergencia subjetiva entre la voluntad individual y la voluntad colectiva de organización. Finalmente, Viva, ¿sí? Queda un minuto. Ya, cierro con el ordenamiento jurídico peruano, que también reconoce ciertos criterios de conexión, donde habla de la necesidad de cometer en nombre y por cuenta de las personas jurídicas y en su beneficio directo o indirecto, y distingue además entre sujetos superiores y sujetos subordinados, agregando que en este segundo caso, además la persona tiene que actuar bajo órdenes y autorización de un sujeto en una posición superior. También establece un eximente de responsabilidad. También establece requisitos para este eximente de responsabilidad sin distinguir entre obligatorios y facultativos, y también se refiere al requisito de la elusión fraudulenta, pero a diferencia del ordenamiento jurídico italiano, no lo hace solo para los sujetos en posiciones superiores, sino también para los sujetos en posiciones subordinadas. Por último, y no voy a alcanzar a profundizar, pero quiero de todas maneras mencionarlo, creo que una de las grandes novedades de la legislación latinoamericana es el establecimiento de medidas de validación preventiva de la idoneidad del modelo, que en Chile esto ha sido reconocido con nuestra certificación, cuyo rol se discute, y en el Perú a través de una validación post factum del delito, que debe ser realizada antes de que se inicie el ejercicio de la acción penal. En el caso argentino esto no se estableció expresamente en la ley, pero sí se estableció en los lineamientos de integridad. Se menciona también la posibilidad de la certificación, cuestión que podría empezar a perfilar probablemente nuestros ordenamientos como aquellos en los cuales se empiece a discutir y a dotar de contenido a la relevancia y de estas certificaciones como formas de validar preventivamente y dar cierta certeza a la persona jurídica organizada de cara a un proceso por responsabilidad ante eventuales futuras comisiones de delito. Muchas gracias, Viva, y muchas gracias a Ana también y a Manuel. Con esto cerramos entonces el primer panel de este seminario que trataba sobre la experiencia europea como base para la regulación latinoamericana. Y le doy el pase a la próxima moderadora del siguiente panel, que es Andrea Rojas. Ella es abogada y magíster en Derecho Penal de la Universidad de Chile y es socia en el estudio jurídico Gómez Rojas. Adelante, Andrea.
Muchas gracias, Lucía, por la presentación. Para que todos nuestros espectadores estén al tanto de quienes van a continuar, los voy a enunciar solamente. Partimos con el coorganizador, profesor Osvaldo Artaza, quien se referirá a la regulación específicamente en Chile. Luego el profesor Armando Sánchez respecto de la situación en Perú. Y finalmente el profesor Nicolás Daniel Ramírez respecto de la situación en Argentina. Les recordamos a los espectadores que pueden ir dejando sus preguntas en el chat, las que serán respondidas al final de la ronda de exposiciones por los profesores. Y entonces, sin más preámbulos, también les recuerdo que cuando llevemos 14 minutos les voy a interrumpir para que no se pasen y comenzamos con el profesor entonces coorganizador de esta jornada, el profesor Osvaldo Artaza Varela, quien es doctor en Derecho y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Alberto Hurtado, académico de la Universidad de Talca y director del Centro de Estudios de Derecho Penal de la misma Casa de Estudios. Adelante, profesor. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Bueno, muchas gracias, obviamente, a las y los ponentes del panel anterior, que estuvo excelente, y a todos que nos están acompañando en la actividad del día de hoy. Voy a compartir una presentación muy breve. Digo, si me avisen si es que hay algún problema con esta, si pueden ver la presentación o no. Andrea, si me ayudas, te lo agradecería. Se ve perfecto. Muchas gracias. Bueno, avísame si ahora se cambia la lámina para que veamos cómo está todo. Perfecto. Se cambió. A ver, el primer panel fue un panel que, si ustedes se dieron cuenta, estuvo más enfocado a los aspectos teóricos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Yo no voy a hablar de teoría, solamente les quiero contar más bien cómo se refleja lo que señalaron las y los ponentes del panel anterior en nuestra legislación. Pero la verdad es que tampoco me voy a referir en profundidad al sistema actual, porque estamos en un momento muy especial donde se está discutiendo actualmente, casi el día de hoy se está discutiendo una modificación a la ley 20.393 que es fundamental. Vamos a ver cómo pasaríamos de un sistema tímido, de un sistema bastante tímido de responsabilidad penal, de un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, a uno ya casi maduro, donde se supondría, por así decirlo, que ya estamos en un pie ya de bastante avanzado en lo que respecta a la responsabilidad penal corporativa. Nuestro sistema actual, esto ya se señaló por DIVA, por ejemplo, representa un sistema, como les decía, tímido. ¿Por qué? Está limitado a un reducido grupo de delitos. Los delitos OCDE, los delitos de corrupción, lavado de activos, y además delitos como el de receptación, unos pocos delitos medioambientales. O sea, tenemos un sistema que efectivamente desde el punto de vista de la aplicación del mismo, bueno, se reduce obviamente por la cantidad de delitos por los cuales puede responder penalmente una persona jurídica. Pero además estamos bastante limitados por la clase de personas jurídicas de derecho privado y empresas del Estado. Eso también se está poniendo en entredicho el día de hoy, como vamos a poder ver. ¿Qué es lo que se discute? Eso sí, pero en la práctica. No sé si tanto en la teoría, algunos no hemos pronunciado respecto al tema, por ejemplo acá está Luciano Rojas que ha escrito al respecto. La verdad es que los tribunales han optado, y me refiero en forma, claro, en los muy pocos casos que hemos tenido estos problemas, de evitar sancionar penalmente a personas jurídicas, por ejemplo, sociedades unipersonales, es decir, cuando la verdad es que parece un poco absurdo sancionar a un sujeto distinto del integrante que cometió el delito por una infracción a deberes de dirección y supervisión. O sea, es decir, cuando estamos frente a sociedades unipersonales no hay nada que supervisar. Por tanto, tenemos, aunque sea un fallo, otro fallo que no hay una condena, pero incluso el tribunal decide pronunciarse respecto a este tema. Luego, nuestro sistema limita la responsabilidad penal de las personas jurídicas a lo que podríamos denominar como delitos corporativos, o el corporate crime, esta idea de delitos
delitos que se cometen en el marco de la actividad económica de una persona jurídica, algo habló al respecto el doctor Manuel Gómez Tomillo, pero que son delitos que se cometen en interés. Tenemos experiencia, por ejemplo, en Latinoamérica, donde, no sé, en Perú se exige un interés directo e indirecto, en Chile un interés directo e inmediato, pero efectivamente estamos hablando de delitos que pueden ser entendidos como cometidos con el propósito de obtener los objetivos corporativos de una forma ilícita. O sea, son delitos que se tienden a cometer para, ¿no es cierto?, para el beneficio de la persona jurídica, sin perjuicio que en ninguna parte se exige que, en definitiva, sea en beneficio de la persona jurídica. Bueno, pero además nuestro sistema tímido está limitado por los delitos cometidos por ciertas personas. La alta dirección, estoy simplificando absolutamente, pero también quienes están bajo la supervisión, o sea, todas las personas naturales que están bajo la supervisión de sus administradores, controladores, y eso también entonces implica limitar este sistema de atribución de responsabilidad penal. Nuestro sistema también exige, fíjense, que el delito pueda ser comprendido de alguna forma como una consecuencia de la infracción de deberes de dirección y supervisión. Si se fijan, podemos decir que se exige a que se constate un defecto de organización y que haya incidido en la comisión del delito respectivo. Estoy completamente de acuerdo con lo señalado previamente, a que parece un exceso la exigencia del Tribunal, el Tribunal Supremo Español, de que se tenga que acreditar una especie de cultura corporativa de incumplimiento. La verdad es que en Chile esto es mucho más sencillo. El Tribunal Oral en lo Penal que resolvió el caso Corpesca, creo que dio en el clavo, porque simplemente ¿qué hace? Es decir, a ver, el delito, un delito de cohecho, fue cometido con recursos de la propia compañía, se hace pasar el soborno como casos de asesorías obviamente que no eran reales, se camufla este pago en el sistema contable con boletas de honorarios obviamente falsas, nosotros decimos acá ideológicamente falsas, y en el fondo eso es simple, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque es la propia organización la que pone en bandeja, la que aumenta la oportunidad delictiva, es la que termina generando las condiciones para que un sujeto, un gerente, pueda sobornar a un funcionario público, pueda ocultar su soborno e incluso ocupar los recursos de la propia compañía. Eso, sin duda alguna, permite sostener que el delito es una consecuencia de la infracción de deberes de dirección y supervisión, porque si así no hubiese sido, efectivamente la compañía habría tenido un sistema de, no sé, de conformidad de servicio que habría permitido darse cuenta que todas estas asesorías de personas ligadas a parlamentarios eran completamente falsas. O sea, podemos simplificar muchísimo el proceder desde un punto de vista procesal para evitar caer en presunciones de cualquier clase, pero sin tener que probar nada tan engorroso como una cultura de incumplimiento. Simplemente que un defecto en la gestión de riesgos más bien penales ha facilitado, promovido la comisión de un delito. Y por último, nuestro sistema se caracteriza porque las sanciones son preferentemente incapacitadoras, inhabilitaciones, pérdidas de beneficios, incluso la disolución. Este es nuestro sistema actual completamente simplificado. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es la propuesta que se está discutiendo al día de hoy de este sistema maduro de responsabilidad penal? Un sistema que también sería numerus clausus, pero que se amplía a casi 100 delitos, un poco, incluso más, a todo delito económico, ojo, todo delito económico, pero justamente de la mano de un proyecto de ley de delitos económicos que modifica completamente nuestro sistema. Las personas jurídicas que pueden responder penalmente también se amplían. Fíjense, por ejemplo, en el proyecto, el artículo 2, el ámbito de aplicación personal. Serán penalmente responsables en los términos de esta ley las personas jurídicas de derecho privado, las empresas públicas creadas por ley, las empresas, sociedades y universidades del Estado, esto es completamente nuevo, los partidos políticos y las personas jurídicas religiosas de derecho público. Todo esto sería una novedad en nuestro país. Volvamos a la lámina anterior. Se amplía también los sujetos cuya actuación delictiva da paso a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ahí en una forma también más similar a la que nos describieron en España, y
Y fíjense cómo, o sea, si se acuerdan, solamente restringimos la responsabilidad penal a la actuación de la administración y las personas naturales que estaban bajo su supervisión, dejando una serie de problemas. ¿Qué pasa con los intermediarios? En aquellos casos, los contratistas, en aquellos casos que difícilmente se puede decir que están bajo la supervisión de un sujeto, de un administrador de la persona jurídica. Esto también se modifica de la siguiente forma. Fíjense, perpetrado por o con la intervención de alguna persona natural que ocupare un cargo, función o posición en ella, o le prestare servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación. Esto también es una parte, esto luego también se amplía incluso a personas jurídicas que prestan servicios a otras personas jurídicas, para que vean cómo se va complejizando las exigencias relativas a la gestión de riesgo ahora en las empresas, porque ahora también van a tener que gestionar los riesgos que pueden estar derivados de quienes actúan en su nombre. Uno de los problemas más interesantes es que se incluyen delitos organizacionales no corporativos. Me explico. En la actualidad, la ley 20.393 restringe la responsabilidad penal de las personas jurídicas a los delitos, bueno, ciertos delitos económicos, corporativos, cometidos en interés directo e inmediato. Y eso desaparece. Y lo interesante es que si vemos acá, disculpen, a lo mejor los estoy mareando un poco con tanto cambio, fíjense cómo queda el artículo 3º, si es que este proyecto, ¿no es cierto?, termina victorioso. Dice, lo dispuesto en este artículo no tendrá aplicación cuando el hecho punible se perpetrare exclusivamente en contra de la propia persona jurídica. Es decir, hay casos evidentes en que la propia persona jurídica es víctima, no sé, la perjudicada de, pensemos en algo bastante evidente, un delito de administración desleal. Pero pensemos en otros delitos, por ejemplo, delitos que protegen el patrimonio. También se puso el ejemplo de las estafas. Puede ser el caso, y esto me parece evidente, que, no sé, un vendedor de una persona jurídica, aprovechando la estructura organizacional, aprovechando su posición, su ámbito de competencias, estafe a consumidores, por ejemplo, cometa delitos que son exclusivamente en su propio interés, pero que de alguna forma son facilitados por un ambiente de un defecto, ¿no es cierto?, de control, un defecto organizativo respecto a su propia actividad, donde previsiblemente se pueden cometer delitos contra los consumidores, estafas. Bueno, en ese caso, la persona jurídica también podría responder penalmente, en la medida que ha facilitado de alguna forma, con su omisión, ya la profesora Ana no habló de esta aproximación a más bien una responsabilidad por una omisión de ciertos deberes de gestión de riesgos y de respuesta frente, ¿no es cierto?, a la ejecución de procesos riesgosos. Y esto sería un paso fundamental en nuestro sistema, o sea, de pasar de un modelo muy tímido a donde solo se puede responder por delitos cometidos en interés directo e inmediato, a incluso supuestos donde la persona jurídica puede responder por delitos que ha facilitado, pero que no se cometen en su interés. No son delitos corporativos, pero sí pueden ser entendidos desde un punto de vista criminológico como delitos organizacionales. Se mantiene la exigencia del defecto organizacional, esto sí. Un defecto organizacional que haya incidido en la comisión del delito, pero se simplifica su redacción. Se evita hablar de que sea una consecuencia de la infracción de deberes de dirección y supervisión, y en forma, creo yo, bastante positiva, se modifica a lo siguiente. Fíjense, siempre que la perpetración del hecho se hubiere visto favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva por parte de la persona jurídica de un modelo adecuado de prevención de tales delitos. Creo que acá no cambia mucho. ¿En qué sentido? La redacción puede cambiar mucho, pero efectivamente se va a tener que seguir constatando de alguna forma este vínculo entre el delito cometido, no solo ya como un hecho de conexión en el sentido que se trata de un delito corporativo, sino que más bien un delito que se explica, surge, ya sea por
cualquiera de las manifestaciones de un defecto de organización, porque un defecto de organización puede manifestarse en un déficit cultural, una cultura organizativa, organizacional criminógena, políticas de bonos, por ejemplo, que efectivamente sean riesgosas, pero también en defectos relativos a la planificación estratégica de una compañía. O sea, quienes se dedican al tema saben los riesgos que están asociados más bien a un sistema débil, ¿no es cierto?, de contabilidad, o un sistema débil, por ejemplo, de delegación de funciones, entre otras deficiencias. Profesor Artaza, un diga, minuto, por favor. Ya, termino muy rápido. Y bueno, no voy a poder ahondar en el punto, pero también se modifica el sistema de sanciones incorporando la supervisión. Y esto es muy importante. Y esto es un poco un temor, porque pasamos de un sistema muy tímido a un sistema demasiado maduro, que yo creo que a lo mejor no estamos en condiciones de asumir. Se incorpora la supervisión no solo como sanción, sino que incluso como cautelar. Se amplía el comiso, no me voy a referir a este punto. Solamente para terminar, Andrea, quiero que entiendan que en la supervisión, fíjense, el tribunal podría imponer a la persona jurídica la supervisión, pero si debido a la inexistencia o grave insuficiencia de un sistema efectivo de prevención de delitos, ello resultara necesario para prevenir la perpetración de nuevos delitos en su seno. Simplificando, porque no me queda tiempo, esto es una especie de compliance officer externo, impuesto, pero además que tiene mucho poder. Mucho poder. Fíjese incluso qué pasa si la persona jurídica no cumple las instrucciones del supervisor. Fíjese, en caso de incumplimiento injustificado de las instrucciones obligatorias o de las condiciones impuestas por el supervisor, el tribunal podrá imponer a solicitud del supervisor y oyendo a la persona jurídica la retención y prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes o activos de esta hasta que cese el incumplimiento, a título de apremio. Y luego, en caso de incumplimiento grave o reiterado, fíjese, puede ordenar el reemplazo de sus órganos directivos. Y en caso de no realizarse el reemplazo o de persistir el incumplimiento, la designación de un administrador provisional hasta que se verifique un cambio de circunstancias o hasta el cumplimiento íntegro de la supervisión. Fíjense los desafíos que vienen para el sector más bien empresarial chileno, y no solamente la dogmática penal, sí, más bien quienes tienen que hacerse cargo, ¿no es cierto?, de la implementación de estos modelos de prevención en el caso de que este proyecto dé la luz y al final sea ley vigente. Así que muchas gracias por su tiempo y bueno, quedo atento a cualquier pregunta que podamos hacer al final de este panel. Muchas gracias, Osvaldo, por tu interesantísima presentación. Continuamos entonces con la presentación del profesor Armando Sánchez Málaga, quien es doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona y Universidad Pompeu Fabra, y magíster en Criminología y Sociología Jurídico-Penal de la Universidad de Barcelona. También el profesor Sánchez es académico de la Pontificia Universidad Católica de Perú y se referirá especialmente a la regulación en ese país. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, quisiera comenzar agradeciendo a la Universidad de Viña del Mar y a la Universidad de Talca, y especialmente al profesor Osvaldo Artaza por esta invitación, y decir que para mí es un honor poder compartir este espacio académico de discusión con profesores de altísimo nivel que me han precedido y que continuarán después mío. Se me ha pedido desarrollar en estos 15 minutos una breve presentación de cuál es la situación actual de la legislación peruana, a la que ya se ha hecho mención en alguna presentación anterior, y puntualizar algunos elementos de discusión actual en país. Voy a compartir una presentación referencial con algunas ideas. Bien. Y quiero en estos 15 minutos limitarme a desarrollar 3 puntos. El primero, dar una revisión muy breve a 3 o 4 aspectos de la legislación actualmente vigente en Perú. En segundo lugar, alguna mención a la discusión sobre el modelo de responsabilidad de la persona jurídica que se ha asumido en Perú. Y finalmente, algunos elementos del debate actual.
Con relación al primer punto, a la legislación peruana, como ya se ha dicho, el año 2016 fue aprobada la ley 3424, que es la ley que regula la denominada responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por delitos que cometan sus representantes. Es una norma que ya ha merecido 2 modificaciones legislativas, el año 2017 y el año 2018, y que en estricto ha entrado en vigencia el año 2019, cuando ha sido aprobado su reglamento. Esta norma tiene 2 elementos importantes. Por un lado, establecer el modelo de responsabilidad de las personas jurídicas, que denomina modelo de responsabilidad administrativa, pero ha habido una discusión bastante amplia a nivel doctrinal y existe cierto consenso en considerar que se trata de una responsabilidad penal y lo que existe es un denominado fraude de etiquetas en la nominación de la ley. Y por otro lado, define por primera vez lo que es un modelo de prevención de delitos, lo que es un compliance penal y cuáles debieran ser los elementos básicos de este modelo. El reglamento genera un mayor detalle de cuáles debieran ser elementos del modelo de prevención de delitos y regula algunos casos específicos como los de pagos de facilitación, hospitalidad, contribuciones a partidos políticos, entre otros. Además de la ley y el reglamento, en mayo de 2021 ha sido aprobado un documento de lineamientos sectoriales que resulta fundamental en esta materia. Lo aprueba la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú, que es el órgano que, en caso una persona jurídica alegue en el proceso penal la existencia del modelo de prevención de delitos como causal de exoneración de su responsabilidad penal, tendrá que evaluar la adecuación de ese modelo. Y esa es entidad del Estado la cual ha establecido una serie de lineamientos para evaluar, por un lado, la implementación adecuada del modelo de prevención de delitos en la empresa y, por otro lado, el funcionamiento de ese modelo de prevención. En estricto, ¿no? La legislación ha quedado, y digo de manera, entre comillas, ¿no? completa, recién este año, el año 2021, una vez que tenemos una ley más o menos consolidada, su reglamento y los lineamientos sectoriales para la aplicación, ¿no? de lo anterior. Ahora bien, ni bien terminado esa secuencia, ya el Ejecutivo en Perú ha planteado el mes pasado un proyecto de ley para modificar la norma, que trae modificaciones bastante importantes y que han sugerido, ¿no? o sugieren una discusión bastante amplia, así como ha mencionado el profesor Artaza, que en el caso chileno también hay una propuesta de modificación. En el caso peruano, esta propuesta trae varias novedades, ¿no? Incluir expresamente a personas jurídicas extranjeras en el ámbito de responsabilidad, extender los supuestos de transferencia de la responsabilidad y proponer la inclusión de nuevos delitos, básicamente delitos en materia ambiental, en materia tributaria y aduanera, que no están actualmente incluidos en el sistema de responsabilidad de las personas jurídicas. La ley 3424, tal como está regulada actualmente, tiene una cláusula general, que es la que mencionó la profesora Diva hace unos momentos, ¿no? Y que establece que las personas jurídicas son responsables por los delitos incluidos en la norma cuando estos hayan sido cometidos en su nombre o por cuenta de ellas y en su beneficio directo o indirecto. ¿Por quiénes? En primer lugar, por la alta dirección de la empresa, por quienes tienen poderes de gestión y representación. En segundo lugar, por personas naturales que están sometidas a la autoridad y control de las primeras y que cometen el delito bajo las órdenes de la alta dirección. Y en tercer lugar, personas naturales que, si bien no han recibido una orden para la comisión del delito al interior de la persona jurídica, lo han podido hacer gracias a que las personas que forman parte del órgano directivo de la empresa han incumplido sus deberes de supervisión, vigilancia y control sobre la actividad o la competencia que tenían encomendada, ¿no? Esos son los 3 supuestos en los cuales se habilita, ¿no? esta cláusula de transferencia de la responsabilidad de la persona física a la persona jurídica. Únicamente se ha previsto la responsabilidad de la persona jurídica en el caso de 7 delitos, que son los que están al lado derecho de la pantalla, y que básicamente
se refieren a casos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? La expectativa de incorporar al país a la OCDE ha sido lo que de alguna manera ha estado detrás, ¿no?, de la regulación de la ley 3424. Ahora bien, el proyecto de ley que actualmente está siendo discutido en la Comisión de Justicia del Congreso peruano propone incluir alrededor de 30 delitos más, ¿no?, vinculados, como digo, a temas ambientales, tributarios y aduaneros básicamente. Además de esta cláusula general de responsabilidad, que digamos tienen una clara fuente u origen europeo, hay dos elementos adicionales, y sobre todo uno, el del artículo 4 de la ley, que genera algún espacio para la confusión. Y es la cláusula de autonomía de responsabilidad de la persona jurídica, que exactamente lo que dice en la norma es lo siguiente: la responsabilidad de la persona jurídica es autónoma de la responsabilidad penal de la persona natural. Y a continuación señala que las causas que extinguen la acción penal contra la persona natural no enervan la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Lo que aparentaba ser una norma que se acercaba al modelo italiano que nos ha sido brillantemente explicado hoy, a partir de ese artículo genera alguna línea de división, porque claro, es muy posible que existan procesos paralelos o en distintos momentos en contra de, por un lado, la persona jurídica y por otro lado, la persona física que ha cometido el delito. Y lo que nos está diciendo esta cláusula es que aun cuando prescribiera o fuera materia de un indulto o amnistía el delito de la persona física, la persona jurídica podría ser sometida al procesamiento penal y luego a una eventual condena. Y además de esta cláusula de autonomía, tenemos por otro lado, en la ley 3424, la mención al defecto de organización como un elemento esencial, ¿no?, de la responsabilidad penal de la persona jurídica. No es una mención directa, ¿no?, sino es una mención que se extrae de lo que son las circunstancias atenuantes y las eximentes de responsabilidad de las personas jurídicas que establece la ley. Por un lado, son circunstancias atenuantes de la responsabilidad de la persona jurídica adoptar, después de la comisión del delito, pero antes del inicio del juicio penal, el modelo de prevención de delitos. Y acreditar parcialmente, ¿no?, los elementos mínimos del modelo de prevención. Sobre esto último ha habido una gran discusión porque resulta difícil establecer qué cosa es una acreditación parcial de los elementos mínimos. Esto es, que falte uno de los elementos mínimos, por ejemplo, que no esté adecuadamente implementado el canal de denuncias, o que exista la implementación de todos los elementos mínimos que exige la ley, que son básicamente 5, y que alguno tenga alguna falla en su implementación o en los mecanismos de ejecución. Sobre eso no hay mayor claridad tampoco en el reglamento de la ley. Y por otro lado tenemos la eximente, que establece que la persona jurídica esté exenta de responsabilidad por la comisión de cualquiera de los 7 delitos que hemos visto, se adopta e implementa en su organización, antes de que se cometa el delito, un modelo de prevención adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características, que consista en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir los delitos, ¿no? Esta es la definición más precisa de compliance penal que vamos a encontrar en la legislación peruana, ¿no? Entonces, tenemos un sistema en el que, además de la cláusula general de responsabilidad, además de esa cláusula de autonomía, ¿no?, que se confiere al procesamiento y a la eventual condena de la persona jurídica, existe una clara mención al defecto de organización como parte de la construcción del modelo de responsabilidad de la persona jurídica, ¿no? Entrando un poco más a detalle, ¿no?, como un segundo punto me gustaría hacer alguna mención al modelo de responsabilidad que se asume en el caso peruano, ¿no? Y podríamos valorarlo extrayendo, por un lado, ¿no?, en la ley elementos propios del sistema de heteroresponsabilidad, ¿no? Efectivamente, el artículo 3 de la ley, la cláusula general,
establece una transferencia de responsabilidad por el hecho injusto que comete la persona física a la persona jurídica, ¿no? Se exige la existencia de un delito base, que es el delito que comete la persona física. Hay un reconocimiento expreso en el artículo 3. Sin embargo, a esto se suma también elementos del sistema de autorresponsabilidad, porque de facto, ¿no? Si bien no existe un delito que consista, ¿no?, en la omisión de realizar tareas de prevención de riesgos penales en la empresa, de facto se exige la responsabilidad penal de la persona jurídica por no poseer el modelo de prevención. Esto es, por adolecer de un defecto de organización. A lo que se suma, ¿no?, esta cláusula bastante confusa de la autonomía de la responsabilidad de la persona jurídica. En ese sentido, creo yo coincidir con muchos autores en Perú que sostienen que lo que existe en el caso peruano es un modelo mixto, ¿no? Como postulan algunos autores también del modelo español y de otros modelos a los que has hecho referencia hoy. En este modelo, el punto de partida, ¿no?, es la dependencia o el criterio de dependencia de la persona jurídica de aquellas personas físicas que le integran, que cometen el delito base, a lo que se suma un elemento operativo, ¿no?, que es la atribución de responsabilidad a partir de elementos que caracterizan a la persona jurídica como una organización de personas, como una organización colectiva. Esto es el defecto organizativo o la cultura corporativa defectuosa. En ese modelo mixto podemos nosotros en la ley, ¿no?, extraer al menos 3 de los elementos que suelen ser citados a nivel doctrinal, ¿no? La exigencia de un delito base en base a numerus clausus, 7 delitos actualmente en el caso peruano. En segundo lugar, la existencia de conexión funcional entre la actuación de la persona física, que puede ser parte del órgano directivo, o de los órganos dependientes que están bajo la supervisión del órgano directivo en la persona jurídica, y la actuación, ¿no?, en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica, ¿no? Entonces, ese delito base y esa conexión funcional, ¿no?, muy propias del sistema vicarial o de heteroresponsabilidad, no van a ser suficientes para establecer la responsabilidad llamada administrativa, en realidad penal, de la persona jurídica, sino que se sumará por lo menos un tercer elemento, que es el del artículo 17 de la ley, el del eximente, que es la presencia de un defecto organizativo, ¿no?, la ausencia de un modelo de prevención adecuado de delitos. A esto se suma la pregunta, ¿no?, planteada en la jurisprudencia que se ha citado en el caso del Tribunal Supremo Español, de si es necesario también la existencia de una cultura corporativa contraria a derecho, ¿no?, entendida como una disposición subjetiva de falta de compromiso, ¿no?, ¿de quién? De la persona jurídica, de la alta dirección de la persona jurídica. En fin, esto es un tema bastante discutido y coincido con los profesores que me han antecedido en la valoración de esta materia. Finalmente, y para terminar y ajustarme al último minuto, estoy con el cronómetro al lado, muchas gracias, en el debate actual del caso peruano hay algunas cosas que dejo planteadas. Un primer grupo de puntos de discusión, que ya los he ido mencionando, tienen que ver con la naturaleza penal y no meramente administrativa de la responsabilidad de las personas jurídicas, la existencia de un modelo mixto en el cual no es suficiente con la transferencia de responsabilidad, sino que se exige un defecto de organización, cuyos lineamientos han sido de alguna manera dibujados por la norma de la Superintendencia del Mercado de Valores, y finalmente el tema de cuáles son los delitos que debieran ser incorporados, cuáles son las omisiones que existen actualmente en la legislación peruana. Un segundo campo de discusión tiene que ver con la competencia de la Superintendencia del Mercado de Valores para emitir un dictamen que es vinculante a las actuaciones del Ministerio Público y cómo esto afecta gravemente la autonomía de los fiscales penales, ¿no?, y de alguna manera distorsiona principios básicos del proceso penal. Si el proyecto de ley que está en trámite actualmente en el Congreso de la República llega a éxito, pues esto será modificado. El documento de la superintendencia ya no tendrá el valor vinculante y de alguna manera la Fiscalía retomaría la autonomía que tenía previa a la ley 3424. Y finalmente, 2 puntos de discusión también muy actual en el caso peruano tienen que ver, por un lado, con los estándares de valoración de los modelos de prevención en los casos de micro y pequeñas empresas, para los que la ley
exige el cumplimiento de menos requisitos, incluso en algún caso de un solo elemento mínimo del modelo de prevención, lo cual es bastante cuestionable. Y por otro lado, ¿cuáles son las consecuencias de lo que se está proponiendo actualmente en el proyecto de ley del Ejecutivo peruano del caso de la disolución de las personas jurídicas extranjeras? En fin, estos son algunos puntos de la normativa peruana que he tratado de sintetizar brevemente en estos 15 minutos. Agradezco mucho la atención. Nuevamente agradezco a los organizadores y felicito la realización de este evento y quedo a disposición si al final hubiera alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Armando Sánchez Málaga, por su interesante presentación y además por haberse ajustado al tiempo estrictamente. Continuamos entonces con la última presentación de la jornada. Les recordamos que pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Corresponde entonces el turno al profesor Nicolás Daniel Ramírez, quien es magíster en Derecho Penal y doctor en Derecho de la Universidad Austral, académico de la misma casa de estudios y también de la Universidad de Buenos Aires, que nos contará respecto de la regulación en Argentina. Adelante, profesor. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por la presentación y obviamente agradecer a las autoridades de la Universidad de Talca y la de Viña del Mar por esta invitación y principalmente a Osvaldo Artaz y a Diva Serra Cruz por permitirme estar acá con estos distinguidos colegas. Bueno, creo que el tema ha sido bastante tratado en todas estas excelentes ponencias, así que la idea mía es hacerles una presentación de lo que es el régimen argentino. Como bien dijo Diva hace un rato, creo que nosotros somos los más jóvenes en lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya que nuestra ley es de fines del año 2017, así que más que, si bien el seminario está titulado Problemas con respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el caso de la Argentina, yo más que problemas, yo lo que les puedo decir son incógnitas respecto de la ley de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque es lo que básicamente tenemos. Todavía no ha habido una aplicación uniforme respecto de los tribunales y está costando esta implementación. Nosotros tenemos con respecto a la ley de las personas, a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, si bien como dije, la ley 27401 es de 2017, ya desde en lo que es el sistema penal, desde la década del 80 ya se ha incorporado ciertas cuestiones de responsabilidad, entre comillas, penal de las personas jurídicas. Ya en el año 81 el Código Aduanero, la Ley de Desabastecimiento, fueron los que introdujeron sanciones de carácter administrativo, de carácter penal, a las personas jurídicas, siempre como consecuencia de la actuación de las personas físicas. Esto en la década del 90 se repitió con la ley penal cambiaria y con la ley penal tributaria y la ley de libre competencia. Ya en el 2011, que fue, digamos, el antecedente previo a lo que es la ley de responsabilidad de personas jurídicas, luego obviamente de la inspección del GAFI, en la cual nosotros básicamente teníamos todo mal respecto a lo que es lavado de dinero, introdujeron ya un régimen en lo que son los delitos financieros contra el orden económico y fundamentalmente en lo que es el blanqueo de activos, una responsabilidad que ya no era una responsabilidad 100% administrativa como se daba en el resto de los sistemas penales previos, sino que ya empezó a requerir el Código Penal al momento de imputar a las personas jurídicas cierta participación. Era realmente complejo, ¿por qué? Porque lo único que dice, lo sigue diciendo el artículo 303, dice que las personas jurídicas que hayan intervenido en el hecho. No teníamos un código procesal que le dijera a los jueces qué hacer cuando había una persona jurídica imputada, no sabíamos qué tipo de responsabilidad teníamos. Entonces, si bien se incorporó este criterio, si quieren ustedes llamarlo mixto, eran más dudas que certezas. Obviamente, en Argentina tuvo los mismos problemas que Manuel creo que resumió de manera brillante respecto a los criterios de imputación y aquellos choques que tiene con lo que todos estudiamos nosotros cuando estudiamos parte general, ¿no? Ese choque entre los principios generales del derecho que hacemos con el principio de culpabilidad y esta clara necesidad, desde un punto de vista de política criminal, de sancionar penalmente a las empresas y pegarle a los empresarios donde duele. Quizás el único que desde la jurisprudencia que trató más o menos seriamente este tema fue Zaffaroni, cuando él fue ministro de la Corte, en un precedente viejo de Fly Machine, en disidencia, porque la Corte no abrió
no abrió el recurso. Zaffaroni lo que dijo que no podía existir responsabilidad penal de las personas jurídicas. Que para que haya imputación penal tiene que haber conducta, y la conducta únicamente tiene que ser humana. Si no hay conducta humana, no hay responsabilidad penal. O sea, típico, el societas delinquere non post, viene un desprendimiento del principio de culpabilidad. Ese es el único quizás fallo relevante que tenemos, que fue en el año 2005. Ahora, dicho esto, hasta la ley 27.401, si bien existía esta duda de qué carácter era la responsabilidad penal que tenían las personas jurídicas, si hay que jugarse por alguno de los dos, claramente estábamos en presencia de una ley, de una responsabilidad de carácter administrativo, ¿sí? Esto hasta el 1 de diciembre de 2017. 1 de diciembre de 2017 hay un quiebre. No es casual que esto se realiza, por ahí algunos que están más con la actualidad argentina les suena lo que fue el lavallato nuestro, que es la causa Cuaderno, ¿sí? Un esquema de corrupción entre empresarios y los políticos de esa época, la cual, si bien todavía no existía la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se entendía que con una necesidad de política criminal debía haber cierta responsabilidad, no solo de los empresarios, sino de las empresas. Y ahí es cuando se legisla la ley 27.401. ¿Sí? La idea mía en estos ya ni 15, de 11 minutos que me quedan, es tratar de establecerles cuáles son las características generales que tenemos nosotros en esta ley, y después tratar de entender cuál es el criterio de atribución, el criterio de imputación que nosotros tenemos, y cuál de todos los sistemas ha tratado de agarrar nuestra ley. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la ley 27.401, que si bien el primer proyecto de ley que había mandado la Oficina Anticorrupción al Senado contemplaba la totalidad de los delitos, lo tenemos limitado, ¿sí? Y lo tenemos limitado, Armando hablaba hace un rato, lo que son delitos, que el sistema peruano se centraba en delitos financieros. Nosotros tenemos, más que delitos financieros, lo tenemos limitado únicamente a delitos contra la administración pública, ¿sí? Los delitos que prevén la responsabilidad penal de las personas jurídicas es el cohecho y el tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, la concusión, el enriquecimiento ilícito y los balances falsos que tienen como objetivo, ocultar el cohecho. Es decir, nosotros tenemos una ley que se encuentra limitada a estos delitos. Y como segunda consecuencia importante, además de la responsabilidad de las personas jurídicas, esta ley, al igual que en el sistema peruano, incorporó los programas de cumplimiento. ¿Sí? Tenemos por un lado la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y la segunda parte de la ley como una cuestión de exención de pena, ¿sí? Como una cuestión de exención de pena, incluye la aplicación por las empresas de los programas de cumplimiento. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos como criterio general dentro de la ley 27.401. Desde mi postura, ¿qué es lo que trata de establecer la ley 27.401 cuando habla de, primero, responsabilidad penal de las personas jurídicas, y después, como, bueno, si tenés este programa de cumplimiento no vas a responder pena? Es esta cooperación público-privada que se utiliza como un instrumento de política criminal. ¿Sí? Lo que me dice a mí el Estado es, vos controlás. Si vos me controlás, vos no vas a tener que pagar. Ahora, si no controlás, me vas a tener que pagar, vas a tener que responder. Ahora, ¿esto es positivo, esto es negativo? Siempre la pregunta que surge, también pasaba con las cuestiones de lavado, es, bueno, en realidad es el Estado el que está reconociendo una falta de capacidad para entrar adentro de las empresas, para investigar ciertos delitos, entonces lo pone al empresario una especie de posición de garante para los delitos que se cometan ahí adentro de la empresa. Es decir, que termina transformando a la persona jurídica, al empresario, una especie de funcionario público, ¿sí? O un guardián que tiene que controlar que no se cometan delitos dentro de su órbita. Dicho esto, entonces tenemos la primera característica, que es limitada a ciertos delitos. La segunda característica, que tiene un régimen, la responsabilidad penal de las personas jurídicas tiene un régimen de prescripción distinto al resto de los delitos. El sistema argentino establece que los delitos prescriben al pasar el máximo de la pena, ¿sí? En cambio, la prescripción de
de los delitos con respecto a las personas jurídicas prescribe siempre a los 6 años. Se extingue la acción penal solamente por amnistía y prescripción. ¿Sí? Ni la conciliación, ni lo que nosotros llamamos probation, ni lo que son los criterios de oportunidad pueden ser aplicados como criterios de extinción penal con respecto a las personas jurídicas. ¿Sí? Es decir, y ahí me lleva a la tercera característica, independencia de acciones. Podría conciliar la persona jurídica, la persona física, perdón, podría el fiscal correr a la persona física, pero no podría hacerlo con respecto a las personas jurídicas. Hay independencia de acciones. Cuarta característica es extraterritorial, porque fíjense que entre los delitos que están en el catálogo está el soborno transnacional. La responsabilidad es sucesiva, significa que se transmite la responsabilidad a la persona jurídica resultante, al absorbente o al adquirente. Se responsabiliza a todas las personas jurídicas nacionales y extranjeras con o sin participación estatal, pero también se responsabiliza a los entes ideales más allá de los que se cometan en su nombre. Fíjense, si nosotros vamos a entrar en el artículo 2, la responsabilidad penal de las personas jurídicas puede venir también de la actuación de terceros. ¿Sí? O sea, no solamente aquellos que representan a la persona jurídica van a generar la responsabilidad penal, sino también puede haber terceros. ¿Qué significa esto? Y acá, de vuelta, como lo relacioné hace un rato con esto de la empresa como funcionario público, que se da en lo que son los delitos de lavado, esto, si quieren, también lo podemos hacer, relacionarlo con el conozca a tu cliente, la ley de lavado. O sea, no conozca a tu cliente, sino conocer a tu proveedor. ¿Sí? Porque si tu proveedor tiene cierto chanchullo con algún funcionario público, el proveedor va a responder. ¿Sí? Y por último, tiene incidencia contable. Fíjense que nosotros, cuando hablamos de los diferentes delitos, también está el delito de balance falso. ¿Sí? Fíjense, son todos delitos contra la administración pública y el balance falso. ¿Esto qué significa? Y acá yo creo que salimos del régimen europeo y entramos en lo que es el régimen anglosajón, una especie de deber de veracidad. No solo me importan los delitos que cometés, sino también si vos me mentís en los balances para ocultar otro delito. Y por último, como dijimos hace un rato, tiene un sistema de penas distinto, ya que es una pena que se encuentra atada al beneficio económico, distinto a lo que se hace con otros delitos, y por último, tiene una exención de pena totalmente distinta. Es decir, ¿cuándo no va a responder la persona jurídica? No responde. Si denunció el delito, si tiene un programa de cumplimiento efectivo, y si devolvió lo que recibió. ¿Sí? Ahí es donde entra la segunda parte de la ley. Ahora bien, y con esto, en los últimos 5 minutos los quiero dedicar a cuál es el criterio que nosotros tenemos, o por lo menos el criterio que pretende establecer la ley 27401 al momento de imputarla a la persona jurídica. Todos sabemos que tenemos los dos sistemas, el sistema vicarial, el sistema autónomo, no voy a entrar en esto. El sistema vicarial, obviamente, es esa responsabilidad automática derivada de la persona física, el sistema autónomo requiere cierta falta de organización de las personas jurídicas. ¿Cuál es el sistema que prevé el artículo 2 de la ley 27401 con respecto a la ley, con respecto a las personas jurídicas? La verdad que no lo sé. ¿Sí? Ahora vamos a tratar de repasar el artículo 2. Por momentos parece que es vicarial, por momentos parece autónomo. Para mí, como acá uno de los socios de mi estudio, fue en esa época, el año 2017, el director de política criminal, fue uno de los redactores de la ley. Yo siempre, a modo de chiste, a modo de serio, es un sistema híbrido, que la verdad que es un sistema que puede entrar en un lado, puede entrar en el otro, puede entrar en los dos, pero por lo menos no parece fácil identificar en cuál de los dos sistemas estamos. Para esto voy a compartir únicamente el artículo 2 de la ley 27401 y me gustaría ir párrafo por párrafo para tratar de definirlo. Como ven, dice el artículo 2, responsabilidad de las personas jurídicas. Las personas jurídicas son responsables por los delitos previstos en el artículo precedente, que hubieran sido realizados directa, indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés y beneficio. Bueno, y vamos por partes. Cuando habla, son responsables por los delitos previstos que hubieran sido realizados directamente, creo que acá es el sistema que tenemos más fácil, ¿sí? Que se puede detectar la intervención directa de la persona jurídica, que son aquellas situaciones donde la persona jurídica actúa a través de sus representantes en la ejecución del hecho. ¿Sí? El gerente que con conocimiento del directorio
va, lleva la valija y paga el soborno para la obra pública. ¿Sí? Claramente acá la propia empresa intervino en el hecho. ¿Sí? Acá es donde tenemos quizás un sistema de atribución mucho más, en donde se ven mucho más los principios generales que todos estudiamos del principio de culpabilidad. ¿Sí? Va a responder porque tomó parte en el hecho. ¿Sí? No importa si es por comisión, por omisión, por comisión, por omisión, hasta acá no me importa. Entonces acá podemos estar hablando de este sistema de responsabilidad autónomo o inclusive que respete los principios generales del derecho penal. Se empieza a complicar acá cuando seguimos. ¿Sí? Fíjense ya, dice, cuando se hubiesen sido realizados directa o indirectamente. Ahora, ¿qué significa la intervención indirecta de una empresa? Acá es donde ya se empieza a distanciar la voluntad empresarial con el que lo hizo. ¿Sí? Indirectamente ya no podemos hablar de los gerentes o de los representantes, porque eso sería directamente. ¿Sí? Entonces aquí es donde ya nos empezamos a correr de ese régimen de responsabilidad autónomo y empezamos ya a merodear el sistema vicarial. ¿Sí? O sea, si la ley cuando actúa por su representante actúa directamente, ¿qué es indirectamente? Y parecería que acá estamos hablando del lobista. ¿Sí? Ahora, el lobista no tiene ningún tipo de representación legal. Y ahí es donde empezamos a ya salir de este sistema de responsabilidad por el hecho propio a los efectos de organización. Pero va más allá. Dice, un minuto, por favor. Un minuto, perfecto, voy cerrando. Cuando dice, con su intervención, en su nombre. Bueno, ¿qué significa en su nombre? Y ya acá ya no sabemos. Porque en su nombre, si era el gerente, iba a responder que en carácter de representante. Ahora, en su nombre es aquella persona que va y dice que viene de parte de, y acá ya donde salimos absolutamente de un sistema autónomo y empezamos ya a hablar de un sistema casi vicarial, si queremos decirlo. Pero seguimos, y con esto termino, Andrea, te voy a tomar un minuto más, si no tenés problema. El segundo párrafo, también son responsables si quien hubiera actuado en beneficio o interés de la persona jurídica fuera un tercero que careciese de atribuciones para obrar en representación de ella. Bueno, y acá, siempre que la persona jurídica hubiese ratificado la gestión. Ahora, la gestión no es la del representante, porque si el representante entraba dentro, si es el representante el que gestiona, estaríamos en el primer párrafo. Entonces acá ya cuando estamos hablando de terceros, estamos hablando de proveedores. Y acá directamente ya estamos dentro de un sistema vicarial. En fin, creo que nosotros tenemos un sistema mixto, o como dije antes, un sistema híbrido, que la verdad que como todos los penalistas, tanto estudiamos la dogmática como los que estamos operando dentro del sistema, vamos a tener que dar vuelta ese libro que estudiamos de parte general y entender que estamos ante un nuevo criterio de atribución. ¿Cuál es el nuevo criterio de atribución? Termina siendo el compliance. ¿Sí? O sea, la empresa lo que tiene es la obligación de minimizar los riesgos de sus administradores y de los terceros. ¿Sí? Es decir, ya olvidarnos de lo que es cuando nosotros tenemos la imputación objetiva, esa imputación objetiva externa, es decir, controlar los daños para afuera, sino yo como empresario, el criterio de imputación, yo como empresario tengo que controlar los riesgos hacia adentro. ¿Sí? Y ahí es donde el criterio de imputación reside sobre los defectos de la configuración de la empresa y no necesariamente sobre el daño ocasionado. Y bueno, y en fin, creo que ese va a ser por lo menos el desafío que nosotros tenemos por delante, y fundamentalmente en la Argentina, donde tenemos todo el camino todavía por andar. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por la completa presentación. Sabemos que es un tiempo súper limitado para exponer temas muy variados, entonces no es un esfuerzo menor. Vamos a leer dos preguntas que tenemos brevemente para el primer panel. La ha formulado la señorita o señora Maite Ramírez. Primero para la profesora Ana, respecto del modelo italiano. ¿Cuál es el rol de la elusión fraudulenta? Y luego una segunda pregunta en relación al mismo elemento, si la elusión fraudulenta para el profesor Manuel, si en España este es o no un requisito. Partimos entonces con la profesora Ana Valenzano con su respuesta a la primera pregunta. Vale. Tenemos que decir que el criterio está escrito en el decreto legislativo italiano número 231 del 2001, es el criterio de la elusión no fraudulenta del modelo organizativo por parte del autor del delito,
que sea en una posición superior. Y en particular, este es el último criterio de atribución de la responsabilidad a la entidad colectiva y se establece únicamente para el caso en que el delito haya sido cometido por una persona en posición superior y no por una persona en posición subordinada. El decreto establece que cuando la organización está adecuadamente organizada, esta puede quedar exenta de responsabilidad si prueba que el delito fue cometido por el sujeto en posición superior a través de una elusión fraudulenta de las específicas reglas de conducta establecidas en el modelo de organización. Esta es una causa de exclusión de la responsabilidad de la entidad colectiva que se fundamenta en el hecho de que el fraude del sujeto en posición superior no se puede atribuir automáticamente a una persona jurídica correctamente organizada, porque de lo contrario se violaría el principio de personalidad de responsabilidad penal. En resumen, para evaluar si la actitud corporativa ha contribuido realmente a las actividades ilegales, el legislador italiano requiere una investigación adicional sobre las posibles políticas ilegales perseguidas en secreto por la entidad, a pesar de la presencia de una organización teóricamente adecuada para prevenir delitos. Es decir, este último criterio de imputación permite atribuir relevancia a la posible divergencia entre la voluntad criminal del sujeto en posición superior y la diferente voluntad global que ha manifestado la entidad al adoptar una correcta organización preventiva de los delitos. Muchas gracias, profesora Valenzano, por su completa respuesta. Profesor Manuel Gómez, ¿le parece responder la pregunta? Muy brevemente, porque en España no existe ese requisito, ¿no? Y por consiguiente no hay mucho más que decir. Si se trata de un delito doloso cometido por personal directivo, lógicamente tiene que haber eludido fraudulentamente y la empresa tiene un compliance program, lógicamente ese directivo ha tenido que eludir fraudulentamente, pues en fin, las barreras establecidas por el programa para impedir la comisión de delitos, y desde esa perspectiva es un requisito, podríamos decir, tácito, pero también son imputables a las personas jurídicas delitos de carácter imprudente, de carácter culposo, donde el requisito tiene una operatividad evidentemente menor. En fin, de mi intervención. Muchísimas gracias, nos queda clarísimo. Por último, tenemos una pregunta de Carol Cernuda, quien pregunta al profesor Ramírez a qué se debe o cuál es el fundamento de la distinción que hizo el legislador argentino en cuanto al tiempo de prescripción de los delitos cometidos por la persona jurídica. Sí, es muy buena la pregunta, gracias Andrea. Agarró, es fácil, o sea, a veces el legislador argentino suele ser bastante básico, agarró de todo el listado de delitos que tenemos nosotros dentro de la ley 27.401, agarró la pena mayor, que es la de 6 años, y puso un tope a la pena mayor, que es el de cohecho, que tiene un máximo de 6 años, puso un tope con respecto a eso. Eso genera un montón de problemas en la práctica. Es decir, nosotros tenemos aceptado, obviamente yo no veo ningún tipo de problema, de tener, más allá del principio general que nosotros tenemos de prescripción, tener un sistema de prescripción distinto. Entonces, en los delitos cambiarios, la prescripción es única de 6 años, por más que tenga penas menores. Donde a mí quizás más hace ruido es diferenciar la prescripción entre los diferentes autores. Vas a tener una prescripción para las personas físicas y otra prescripción para las personas jurídicas. Te va a extinguir la acción por ahí a los 2 años o los 3 años con respecto a los directores, y te va a quedar la persona jurídica sometida a proceso sin tener imputados que los podés, que van a poder declarar ni como testigo ni como imputados. Creo que tiene un problema de aplicación. Yo quizás lo que hubiese hecho es, bueno, en estos delitos te cambio también la prescripción para las personas físicas y listo. Este quiebre entre persona física y persona jurídica va a generar algunos problemas en la práctica. Pero el fundamento es ese, agarrar el delito mayor y toparlo con el que tiene más pena.
Perfecto, Nicolás, muchísimas gracias. Bueno, en atención al tiempo, lamentamos no vamos a poder continuar dando respuesta a las preguntas que alcanzaron a ser formuladas. Dejo finalmente con ustedes al profesor Osvaldo Artaza para unas palabras finales y agradecemos desde ya a todos por su asistencia a estas jornadas que fueron muy productivas, al menos a mí me parecieron sumamente interesantes para conocer un poquito el panorama de la región y también de Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, Andreas, por tu excelente moderación en el seminario. No, la verdad es que las palabras de despedida se las voy a dejar a la autoridad, que es Paula Artus, jefa de carrera de la Universidad de Viña del Mar. Yo solamente agradecer realmente, primero, haber hecho una actividad en conjunto. Creo que es primera vez que el Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca realiza una actividad en conjunto con la Escuela de Derecho de la Universidad de Viña del Mar, y obviamente agradecer a todo el cuerpo de ponentes, no solamente obviamente a Armando, a Nicolás, a Diva, que son latinoamericanos y que a lo mejor el esfuerzo es un poco menor, no es tan tarde, pero sí efectivamente a la profesora Ana Valenzano, al profesor Manuel Gómez Tomillo, porque es bastante más tarde y para nosotros ha sido un gusto tenerlos acá en esta actividad. Es cierto, no hemos podido responder todas las preguntas porque ya nos quedan 2 minutos de licencia webinar para la actividad, pero efectivamente ha sido un honor, espero que se repita, y ahora va a despedir la actividad Paula Artus, ya jefa de carrera de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Saludar a todos y a todas desde acá de la Universidad de Viña del Mar. Súper interesante el seminario, la actividad organizada. Quiero dar las gracias en especial a la profesora Diva Serra, que ya se ha incorporado a nuestro cuerpo académico en el mes de septiembre, acá en la Universidad de Viña del Mar. Y la verdad es que cuando me propuso la organización de esta actividad en conjunto con la Universidad de Talca y el Centro de Estudios, la verdad es que no tuve ninguna duda y siempre pensé que iba a ser todo un éxito, y la verdad es que luego de escuchar a los exponentes y la organización, la moderación, no queda más que rendirles tributo a todos porque fue muy interesante. El tema de las personas jurídicas y su responsabilidad penal es un tema relevante, novedoso, que no es muy tratado, ¿cierto?, en el derecho penal, así que la verdad es que nada más que agradecer a los asistentes, a los organizadores, y dar las gracias a quienes se pudieron conectar desde diferentes universidades, desde el extranjero acá a nivel nacional. Así que, Osvaldo, muchas gracias también por tus palabras. Feliz de poder hacer vínculos con otras universidades. Yo la verdad es que soy prácticamente oriunda de Talca, porque hice toda la etapa escolar en Talca, luego la universidad me vine a estudiar a la quinta región y me quedé acá, pero desde la Universidad de Viña del Mar estamos completamente agradecidos por esta actividad provechosa para nuestros estudiantes y para todos quienes asistieron. Así que muchísimas gracias. Vale, gracias a ti, Paula. Bueno, Diva me ha pedido, y tiene toda la razón, que encendamos nuestras cámaras para hacer un registro de esta actividad. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Manuel, Ana, Armando, Nicolás, Diva, Andrea, Lucía y Paula por su participación, y espero que nos veamos pronto. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a Chao, todos. buenas noches. Gracias. Chao, buenas tardes, buenas noches. Por acá buenas tardes. Chao. Gracias. Chao, Diva. Chao, Paula.